Ahí estamos. Bueno, de nuevo entonces. Profe, Sí. disculpe, recién me acabo de dar cuenta. Mm. No, ahí pude entrar. ¿Para qué, perdón? ¿Para ver el puntaje? Sí, ahora sí pude. ¿Te lo mostró? Y tendrías que hacer un refresh a veces, porque un F5 no, a veces no te Sí, no hace me conectar. aparecía y ahora, ahí lo volví a actualizar y sí. Perdón la Ah, perfecto. interrupción. No, no hay problema. Bueno, entonces, les decía que íbamos a empezar a estudiar la unidad 5, que corresponde a la capa de transporte. Esta capa ya vamos subiendo, dejamos la capa, vieron que empezamos desde la capa de enlace, empezamos la capa seguimos por la capa de interred, bueno, ya terminamos, pasamos, subimos en TCP/IP en la pila de protocolos hacia la capa de transporte. Después que veamos esta capa, vamos a ir por la capa de aplicación. En esta capa, todos ya sabemos que están los protocolos TCP y UDP. Entonces vamos a empezar estudiando el protocolo TCP y por último vamos a estudiar el protocolo UDP. Entonces así nos vamos a enfocar en esta capa en particular. ¿Qué temas abarca esta capa de transporte? La unidad 5 tiene esta primera parte, la capa de transporte, y la otra parte es la capa de aplicación. Están unidas en la misma unidad. Vamos a ver cuáles son los servicios que brinda esta capa de transporte a las capas superiores, serían a la capa de aplicación. Vamos a estudiar bien a fondo el protocolo TCP, qué características tiene, cuál es la cabecera que le agrega para brindar todos los servicios que brinda, que son varios. Vamos a ver que es un protocolo orientado a conexión, entonces por ser orientado a conexión, vamos a ver cómo hacen los dispositivos para establecer esa conexión, cómo hacen para liberarla, para liberar recursos. Y vamos a ver también, que esto está relacionado con el tema de congestión que vimos antes, cómo colabora también el TCP para controlar la congestión, con algo que se llama ventana de congestión. Es decir que, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de control de congestión? Dijimos que intervenían todos los componentes de la red, no solamente los routers, sino PC, servidores y demás. Bueno, ¿por qué? Porque el TCP se ejecuta ahí, en los dispositivos finales. Por último, vamos a ver el protocolo UDP, es muy sencillo. La cabecera tiene 4 campos solamente, así que es muy sencillo, pero bueno, para que lo conozcamos. Y porque hay aplicaciones que prefieren ejecutarse sobre el protocolo UDP y no sobre el protocolo TCP. Ya vamos a ver por qué se puede preferir un protocolo o se puede preferir el otro protocolo. Y vamos a ver el tema de los puertos, tipos de puertos, cómo se clasifican y demás. Y por último, vamos a ver qué aplicaciones utilizan UDP y qué aplicaciones utilizan TCP. Ese sería como el temario de estas diapositivas. ¿Cuáles son los servicios que brinda esta capa de transporte a las capas superiores? Son 5. Bueno, se los plantea así como 5 servicios. El primero dice comunicación lógica extremo a extremo. Bueno, acá simplemente los nombramos, los vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ver de qué se trata esto de comunicación lógica. Esta palabrita es importante en contraposición a la comunicación física. Después vamos a ver que la capa de transporte maneja puertos para distinguir una aplicación de otra que se está ejecutando en el mismo dispositivo. Vamos a ver que multiplexa, es decir, que acá es como si mezclara o utilizar la misma comunicación de red para transmitir diferentes segmentos de diferentes aplicaciones. Eso se hace en el origen, ahí se me fue el mouse, en el origen multiplexa y en el destino demultiplexa. Ya vamos a ver bien de qué se trata. Y esta capa también brinda 2 servicios, el servicio orientado a conexión y sin conexión, y el servicio fiable y el no fiable. El protocolo TCP, por ejemplo, brinda el servicio orientado a conexión y es fiable. En cambio, el protocolo UDP es sin conexión y es no fiable. Acá estamos viendo a nivel general cuáles son los servicios que brinda esta capa. Después vamos a ver cada protocolo en particular, qué servicios brinda. Una pregunta, vamos a ver el primero, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. Vemos el primer servicio, que es la comunicación lógica extremo a extremo. Les hago una pregunta. ¿Dónde se ejecuta la capa de transporte? ¿En qué dispositivos de red se ejecuta la capa de transporte? A ver, Juan Ignacio, que tenés activado el micrófono. Ah, bueno, Matías, a ver. En los terminales, profe, PC, servidores. Perfecto. Muy bien, Matías. En los dispositivos terminales se suele llamar dispositivos finales. En cambio, todos los que sean switch, router, access point y demás,
se les llama dispositivos intermedios. Perfecto. Entonces, la capa de transporte se ejecuta en los dispositivos finales. Si acá tenemos la nube de Internet, se va a ejecutar en este dispositivo y en este servidor, por ejemplo. ¿Qué significa el concepto de comunicación lógica extremo a extremo? Que antes de poder enviar datos, se tienen que poner de acuerdo el origen y el destino extremo a extremo, ¿sí? A eso se refiere comunicación lógica. Nosotros nos ponemos de acuerdo entre esta PC y este servidor que van a intercambiar datos. ¿Por qué se llama comunicación lógica? Porque independientemente si los datos viajan por unos routers o por otros routers, por ejemplo, yo tengo que transferir un archivo o descargar una página web, esa página web puede encapsularse en varios paquetes, entonces puede que algunos paquetes viajen por unos routers y puede que otros paquetes viajen por otros routers. Sin embargo, todos pertenecen a la misma comunicación lógica, ¿estamos? Por eso se llama lógica y no física. No necesariamente esos datos tienen que viajar físicamente por el mismo camino. Es un acuerdo extremo a extremo antes de enviarse datos. Se tienen que preparar de alguna manera los dispositivos. No pueden lanzar directamente los datos a la red. A eso se refiere lo de la comunicación lógica. Y es porque es extremo a extremo, porque es totalmente independiente. Perdón, ahí está. Es totalmente independiente de lo que pase aquí adentro. Si la red está congestionada, no, a mí no me interesa. Yo quiero comunicarme con el otro dispositivo del otro extremo de la red. Para poder, ¿cómo hacemos para distinguir que una información vaya a una máquina o a otra? A través de la dirección IP. ¿Cómo hacemos para distinguir que una información vaya a una placa o a otra? A través de la dirección MAC. La forma de distinguir las diferentes aplicaciones que se ejecutan en una máquina o en un servidor es a través del número de puertos, ¿sí? Estos puertos son lógicos. Es decir, el direccionamiento que brinda la capa de transporte es totalmente lógico, no físico. Se manejan puertos que son direcciones de 16 bits, ¿sí? ¿Y para qué se utilizan esos puertos? Para identificar una aplicación que se está ejecutando en un servidor. Para eso se usa. Ejemplo, si yo tengo abierto 3 pestañas distintas, cada pestaña tiene que estar relacionada o asociada a un número de puerto distinto. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los datos a esa computadora, la pila de protocolos TCP/IP, el software TCP/IP, tiene que saber a quién entregarle esos datos, si a la pestaña 1, pestaña 2 o pestaña 3. Eso ya sea en una PC o en un servidor. Entonces, ¿qué es el puerto? Una dirección de capa de transporte. Cuando vemos la cabecera, ¿se acuerdan que en la cabecera del protocolo IP decía IP origen, IP destino? En la cabecera de la trama Ethernet decía MAC destino, MAC origen. En la capa de transporte vamos a ver que dice puerto origen, puerto destino. ¿Está? En ese puerto se dice que se escuchan, que los procesos escuchan. Por ejemplo, un servidor web, cuando se inicia un servidor web, ese servidor se pone en una actitud de escucha, de listen, que se llama listen en inglés, listen, en un determinado puerto. Si es un servidor web, por ejemplo, escucha en el puerto 80. Si es un servidor DNS, va a escuchar en el puerto 53. Si es un servidor de correo, va a escuchar en el puerto 25. Entonces, ¿qué son los puertos? Serían como número de procesos, ¿estamos? A nivel sistema operativo lo podríamos asociar como número de procesos, como PID. Eso, ¿qué le permite al dispositivo? Que puede tener muchas conversaciones, muchas aplicaciones simultáneas en la misma máquina y que se conecta a distintos dispositivos. Fíjense que ustedes no hacen una actividad por vez, sino que tienen una pestaña abierta que están consultando correo, otra pestaña que están no sé, viendo la clase de hoy. En otra pestaña están mandando el WhatsApp web, un mensajito. Entonces tienen muchas actividades distintas. El sistema operativo puede distinguir una actividad de otra a través de un número de puertos diferente. Profe, El puerto, sí. una pregunta. Entonces, un servidor, por ejemplo, ¿va a tener tantos puertos como usuarios distintos o tantos puertos como aplicaciones esté ejecutando? Perfecto, muy buena pregunta. Los servidores van a escuchar en un puerto diferente en función del servicio que estén brindando. Si vos tenés un servidor Windows que está brindando
el servicio web va a escuchar en el puerto 80. Si además está brindando el servicio DHCP, va a escuchar en el puerto, ¿en qué puerto? A ver, ¿se acuerdan? 53. No, 53 es el DNS, DHCP. Lo vimos a eso. 68. 68 era el cliente. Casi. 67 era el servidor, 68 el cliente. Muy bien, muy bien. 67 es el servidor. Entonces, el servidor va a escuchar en un puerto distinto en función de los servicios que esté brindando. Si tiene 1000 usuarios conectados, va a seguir escuchando en un solo puerto, por ejemplo, en el puerto 80. ¿Cómo distingue los 1000 usuarios que están conectados al servicio web que está brindando ese servidor? Con algo que se llama sockets. Ya lo vemos enseguidita, Felipe, me parece que había preguntado. Sí, sí. Bueno, gracias. Ya lo vemos enseguida cuando manejemos los sockets, ¿sí? Ahí ya te va a quedar bien claro. Pero está muy buena la pregunta porque tu inquietud es cómo hace un servidor web, que yo estoy diciendo que solo escucha en el puerto 80 para atender 1000 usuarios distintos, ¿sí? 1000 conexiones distintas. Bueno, a través de la unión del número de puerto más el número de dirección IP. Eso se forma con la dirección IP más el puerto, el número de socket. Ya lo vemos enseguida. Con ese número de socket se identifica de manera única e irrepetible estas conversaciones, estas múltiples conversaciones. Un puerto tiene físicamente 16 bits, entonces podemos llegar a tener de 0 hasta 65.535. El puerto 0 no se usa, está reservado. Pero 65.535 puertos. Ya vamos a ver enseguida cómo se clasifican. Que me parece que yo la clase pasada se los dije, porque uno de ustedes quería saberlo, pero bueno, ya lo vamos a ver bien. Entonces ya vimos los dos servicios. Uno era comunicación lógica extremo-extremo, el segundo servicio, direccionamiento, que es a través del número de puertos, y ahora vemos el tercer servicio, que es lo que se llama multiplexión y demultiplexión. Estemos atentos acá. Traté de hacerlo bien gráfico, pero ustedes son inteligentes, obviamente lo van a entender. Dice, en el origen se multiplexan los segmentos de distintas aplicaciones. ¿Qué significa? No es que se mezcle, por ejemplo, si yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 aplicaciones distintas que estoy ejecutando. No es que se mezcle datos de acá, más datos de acá, más datos de acá, en un único segmento. No. Los datos de esta aplicación se encapsulan en un segmento, los datos de esta otra aplicación en otro segmento distinto. Cada aplicación va a encapsular en un segmento diferente. Lo que dice acá se multiplexan los segmentos es que todos estos segmentos van a salir por la misma placa de red, por el mismo medio físico. Ejemplo, a ver. Bueno, ahí tengo, supongamos que este sea el medio de transmisión. Entonces, en el medio de transmisión se va a transmitir un segmento de esta aplicación. Después se va a transmitir otro segmento de la segunda aplicación. Otro segmento de la tercera. ¿Con qué me refiero a aplicación? Lo que hacíamos recién. Yo puedo estar consultando correo, viendo el Zoom, el WhatsApp web, no sé, haciendo viendo un archivo, ¿sí? O sea, descargando un archivo. Cada una de estas aplicaciones va a generar segmentos. ¿Qué significa multiplexar? Que en el origen, en la máquina, va a salir por la placa de red. Los segmentos, se van a mezclar los segmentos de las diferentes aplicaciones. Lo que sí quiero que quede claro es que los datos de esta aplicación no se unen en un solo segmento con las de la otra aplicación, ¿sí? Eso es lo que les quería aclarar. Eso se llama multiplexar. Entonces yo, por un mismo medio de transmisión, transmito información de diferentes conversaciones, de diferentes aplicaciones que se están ejecutando en la máquina origen. Esto viaja, llega al proveedor de servicio, pasa por los routers. ¿Esto en realidad son segmentos o qué son físicamente? ¿Qué les parece? En capa de transporte se llaman segmentos, pero los segmentos en realidad dentro de la máquina no salen como segmentos, en realidad. ¿Qué sale de la máquina? Paquetes. ¿Cómo? ¿Saldrían como paquetes o saldrían directamente como tramas en Ethernet? Ah, bien. Muy bien, Gastón. Esos segmentos se van a encapsular en paquetes, los paquetes se van a encapsular en tramas y lo que sale de la máquina son bits. Son bits, ¿sí? A la larga son bits. Es decir, que esto que acá, esos circulitos que yo les digo que son segmentos, en realidad son segmentos encapsulados en paquete, encapsulados en trama y transformados a bits, ¿sí? Pero bueno, como estamos hablando de la capa de transporte, yo tengo que hablar de segmentos, ¿estamos? Pero tengan en claro que no se olviden el proceso de encapsulamiento que se hace en el origen de una transmisión.
no se entrega a la red el segmento. Se entrega el segmento encapsulado, en paquete, en trama y en bits, ¿sí? Por las dudas, digo, para que no haya confusión. Nunca la capa de transporte va a lanzar un segmento a la red. Antes se lo pasa a las capas inferiores, acuérdense. Entonces, así se multiplexa en el origen. Es como si se mezclara información de distintas comunicaciones, pero viajan independientemente. Bueno, ahí me faltó uno. En cambio, en el destino, ahora ya estamos en el concepto de demultiplexación. En el destino, ¿qué pasa? ¿Sí? Supongamos que ahora llegan todos esos datos a mi máquina, ¿sí? Están llegando, supongamos que sea el destino. ¿Qué va a pasar? Yo tengo varias aplicaciones abiertas. Entonces, ¿qué hace el software TCP/IP, específicamente la capa de transporte? Va a recibir esa información y en función del número de puerto destino, lo va a entregar. O sea, en realidad llegan bits. Los bits se van subiendo a la capa de enlace, sube a la capa de red desencapsula y se lo pasa a la capa de transporte. La capa de transporte, en función del número de puertos, se lo entrega a esta aplicación, ¿sí? Toma los siguientes datos que llega, desencapsula y se lo entrega a esa aplicación en función del puerto destino. Esta aplicación va a estar escuchando en un puerto distinta, la roja, del puerto que está escuchando la aplicación azul, distinto de la aplicación que está escuchando en otro puerto que es el verde. ¿Se entendió? Entonces, en el origen se multiplexa, en el destino se demultiplexa. Todos estos datos que llegan a la misma máquina, ¿qué van a compartir? Los números de puertos son distintos, pero ¿van a compartir algo de direccionamiento de capas inferiores o no? Cuando ustedes... a La ver. IP, profe. Claro, muy bien, Matías. Todos estos datos, si uno se fija la cabecera IP, van a decir la misma IP destino. Todos estos van a llegar a la misma máquina física, es decir, que tienen todos la misma IP. Ahora, ¿cómo distingue una máquina cuando llegan todos los paquetitos a una misma máquina? Si ese paquete se desencapsula y se obtiene el segmento, se tiene que entregar a esta aplicación, a esta o a esta, por el número de puertos, ¿sí? Por eso que es importante que cada capa maneje un tipo de direccionamiento distinto. Muy bien, es como cuando en casa todas las cartas llegan a la dirección física, ¿sí? De mi casa, pero ¿cómo distingo si es para, no sé, para mi hijo más grande, para mi hija que le sigue, o para mi esposo, o para mí? Por el nombre que dice en el software. Bueno, el nombre sería el número de puerto. Otro servicio es el servicio orientado a conexión y el servicio sin conexión. ¿Qué significa servicio orientado a conexión? Que antes de poder transmitir datos hacia la red, sí o sí tengo que establecer una conexión. Es como, por ejemplo, hablar por teléfono, la comunicación telefónica. Yo no puedo tomar el celular o tomar un teléfono fijo y hablar. Tengo que teclear el número, esperar que se establezca la conexión, que suene el teléfono, que atiendan del otro lado, y recién ahí puedo transmitir datos. Eso es un servicio orientado a conexión. En cambio, el servicio sin conexión, la computadora tiene datos para transmitir y los lanza a la red. No tiene que avisarle al destino que le va a enviar datos. Entonces, el servicio orientado a conexión, dice acá, se establece una conexión lógica, seguimos en el término de lógico, porque a nivel de capa de transporte no hay nada físico, es todo lógico. Se establece una conexión lógica extremo a extremo, ¿sí? El extremo emisor y el extremo receptor. Antes, esa conexión lógica es antes de poder transmitir datos. Acuérdense que todos los servicios orientados a conexión tienen 3 fases. Acá está, perdón. Establecimiento de la conexión, transferencia de los datos, y cuando yo termino, tengo que liberar. ¿Por qué habrá que liberar la conexión si es extremo a extremo? O sea, yo no estoy reservando ni ancho de banda de los enlaces, ni memoria de los routers, ni ciclo de procesamiento de los routers. ¿Por qué habrá que liberar? Porque esta conexión es extremo a extremo, ¿sí? O sea, no es que se reserve un caminito físico por la red. ¿Por qué les parece que habría que liberarlo? ¿El receptor no se queda escuchando? Bien, se queda escuchando. ¿Y qué significa que se quede escuchando? Que no va a recibir peticiones de otros, como que va a estar reservado hasta que se termine la conexión. Claro, muy bien, le está ocupando recursos básicamente. Es como si yo me quedara atenta a si ustedes me escriben algo en el chat y ustedes ya se fueron todos del curso. Supongamos que no existiera esta opción de ver los participantes. Yo estoy mirando el chat, atenta a ver si ustedes me escriben algo,
estoy perdiendo tiempo esperando que ustedes me manden algo cuando en realidad ya no tienen nada para mandarme. Entonces yo tengo que liberar ese recurso, cerrar el chat, cerrar el Zoom, ¿sí? Básicamente, cuando se establece una conexión, la computadora y los servidores y los dispositivos reservan recursos. ¿Qué recursos? Variables, espacios de buffer, ¿sí? ¿Se acuerdan que vamos a ver acá que son comunicaciones lógicas, que las computadoras, cada vez que transmiten datos entre, por ejemplo, cada pestañita que ustedes tienen abierta, cada pestaña, le exige a la computadora que reserve recursos, que reserve un espacio en la memoria RAM, que es un buffer. Ahí se van a ir almacenando todos los datos que van llegando desde un servidor, por ejemplo. O si ustedes están subiendo un archivo, todos los datos que ustedes quieran subir se va a guardar en ese buffer. Entonces, el establecimiento de conexión se reservan todos esos recursos. Si ya no lo vamos a usar, y hay que liberarlo, ¿estamos? Es como si fueran procesos distintos que ustedes tienen en la máquina ejecutándose. Si ya no se usa más ese proceso, y hay que cerrarlo, hay que matarlo, hay que anularlo, para que no ocupe espacio en el dispositivo. Vieron que cuando ustedes abren 80 ventanas o pestañas se pone lenta la máquina. Y bueno, porque lo que no se usa, ciérrenlo. Si no, la computadora tiene pendientes esas actividades y le están ocasionando gasto, como quien dice, tiempo. Es como un costo administrativo sería. Entonces, bueno, acá está esta parte que estamos diciendo, origen y destino, preparan y reservan recursos, pero cuidado, solo el origen y el destino. Los routers, los enlaces, no. ¿Tá? La capa de transporte no puede afectar a que se reserven recursos en la red. Es una comunicación lógica extremo a extremo. En cambio, el servicio no orientado a conexión, simplemente cuando una máquina o un servidor tiene datos para mandar, los manda. ¿Y qué pasa si el destino tiene el buffer lleno y se pierden los datos? Lo siento, problema del destino, o sea, no se establece una conexión, simplemente los datos se lanzan a la red. Un servicio obviamente es mucho más rápido que el otro, es más seguro, el servicio orientado a conexión es más seguro, el servicio no orientado a conexión es inseguro. Inseguro en cuanto a que no se sabe si los datos van a llegar o no van a llegar, porque puede que no esté preparado ni que tenga espacio físico en el receptor. Bueno, relacionado con el servicio orientado a conexión y no orientado a conexión, están estos dos servicios, que ya son los últimos, que son los servicios fiable y no fiable. ¿Qué implica, les parece, un servicio fiable? ¿Qué implicará? Que Que los datos garantiza que lleguen. reciben. ¿Cómo, Santiago, perdón? Que garantiza que se reciben. Y lo Que hace se a través de reciben una cómo, a ver, cosa explícame masiva. un poquito más. O sea, que se reciben todos los datos que se necesita la aplicación. Perfecto, que se reciben todos los datos. ¿Cómo yo puedo garantizar o cómo vos podés garantizar que se reciban todos los datos? Que Que con me un avise que recibió los datos. un aviso de receptor. Perfecto, que me avise. ¿Cómo lo podríamos avisar a eso? ¿Con un qué? El ACK, el famoso ACK. Muy bien, con el famoso ACK, que estudiaron en sistemas operativos, si es que estudiaron conmigo, no sé. Con el famoso ACK, muy bien. Entonces, una característica de la fiabilidad es que lleguen todos los datos. Eso se hace con un ACK. Si no llega el ACK, la capa de transporte va a retransmitir los datos que no llegaron. Perfecto. ¿Qué otro aspecto incluye la fiabilidad? ¿Puede ser el orden, profe? Muy bien, Matías, perfecto. La capa de transporte construye segmentos, se encapsula en un paquete, el paquete en una trama y eso viaja. Ustedes ya saben que si es una red de datagramas, los paquetes pueden viajar por distintas rutas y si hay un balanceo de carga, porque el router tiene dos formas de entregar los paquetes a una misma red, peor, porque pueden viajar unos paquetes por una ruta y otros paquetes por otra. Entonces puede que lleguen desordenados al destino, ¿sí? Entonces, la capa de transporte se va a encargar de ordenar los datos en el destino antes de ser entregados a la aplicación, ¿sí? Entonces, le va a tener que poner un número de secuencia para poder ordenarlos. Perfecto. Entonces, el servicio fiable implica que lleguen todos los datos y que lleguen ordenados. Hay otro aspecto más que incluye la fiabilidad. ¿Cuál será? ¿Qué es seguro? A ver, ¿a qué te referís con lo de seguro? Em, no sé, como que no se va a distorsionar el mensaje, digamos. Ah, perfecto. Ahí sí.
Ahí sí, no, porque pensé que te referías a lo de cifrado y algo de eso. Eso no. No, Eso no, no no. garantiza. Pero que no se distorsione, que decís vos, se refiere que si yo mando un 1, llegue el 1 y no llegue un 0. ¿Sí? Eso significa que la información llegue íntegra, es decir, que la información tal cual sale llegue al destino y no lleguen los datos, ¿cómo se dice? Modificados, alterados, no me sale la palabra. ¿Estamos? Tergiversado, no, ¿cómo es? Sí, no sé si es o tergiversados, creo que se dice. Bueno, no me sale. Pero ustedes me entendieron, ¿está? Es decir, que lo que sale del origen llegue tal cual, porque si yo a ustedes les mando una carta y ustedes reciben la carta con el sobre todo abierto y tachado y roto, y alguien metió la mano, o sea, el cartero o alguien, entonces ustedes dicen, esta carta que me mandó la profe y no puedo confiar que sea la que realmente me mandó la profe, puede que sea lo que me mandó un intruso, como quien dice, ¿sí? Entonces, bueno, garantizamos integridad, entonces, con la fiabilidad. Bueno, creo que se los había puesto acá. Aquí está. Entonces, servicio fiable se garantiza que todos los datos lleguen al destino a través de la CK, tal cual muy bien ustedes dijeron. La entrega ordenada, que dijo creo que Matías, muy bien. Y se garantiza lo que se llama la integridad de los datos. Ahí me pusieron cómo se escribe. Muchas gracias, Juan Ignacio. Tergiversado. Perfecto. Según Google. Muy bien. No me salía. Tergiversado. Perfecto. Hay eso. Y hay otra palabra que nunca me sale cuando es que la red logra la convergencia. El verbo converger, convergir. No me sale en conjugarlo. Me resulta difícil. Tendría que volver a la primaria. Bueno. Entonces, el servicio fiable garantiza esos tres aspectos. Cuidado que acá no tiene nada que ver con, con el cifrado, ¿sí? Eso es otro tema. Con la seguridad, no. Y por último, perdón, el otro servicio es el servicio no fiable, que es un servicio que no garantiza absolutamente nada. Es decir, se pueden perder datos, pueden llegar algunos sí, otros no, porque no hay acuse de recibo. Se pueden entregar desordenados a la aplicación, y no se garantiza integridad de los datos. Pueden llegar corruptos, como quien dice, con algún error. Bien, ¿por qué hay dos servicios? Porque hay aplicaciones que necesitan de la red, le exigen a la red fiabilidad. Por ejemplo, transferencias de páginas web, si ustedes están haciendo una operación, ¿cómo se llama? E-commerce o algo, una transferencia bancaria, ¿sí? Home banking, todo eso tiene que ser un servicio fiable. En cambio, si yo estoy transmitiendo voz, video y demás, conviene que sea rápido. Entonces, por eso es que esto de no fiable, no es que no sirve este servicio, sí sirve, pero la ventaja que tiene es que es rápido, ¿estamos? ¿Cuál les parece que implementará el protocolo TCP? El fiable. El fiable, muy bien. El protocolo TCP implementa el servicio fiable, en cambio, el protocolo UDP es el que implementa el servicio no fiable. ¿Vieron que hay un montón de protocolos en todas las capas de la pila de protocolos TCP/IP? Bueno, la capa de transporte es muy sencilla, solamente hay dos protocolos, el TCP y el UDP, ¿sí? Es como que son los extremos. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito desarrollar una aplicación, ustedes, ingenieros en sistemas, quieren desarrollar una aplicación que sea rápida, pero que, por ejemplo, se entreguen ordenados los datos en el receptor? ¿Qué van a usar? ¿El protocolo TCP o el protocolo UDP? ¿O qué van a requerir de la red? ¿Un servicio fiable o un servicio no fiable? No fiable. No fiable, pero me van a llegar desordenados. O Los sea, van puedo a ser... ordenar en destino. ¿Quién? La aplicación. Muy Sí, en la capa de aplicación los ordenaría. perfecto, muy bien. Entonces, ustedes como ingenieros en sistemas, si quieren desarrollar una aplicación que sea rápida, pero a la vez que garantice que los datos, por ejemplo, se entreguen ordenados en el destino, el control no lo va a hacer la capa de transporte, sino que lo tienen que hacer ustedes desde la aplicación. Ustedes cuando desarrollan la aplicación tienen que manejar el tema de, por ejemplo, número de secuencia para que en el destino se entreguen ordenados los datos. Es decir que, ¿por qué les planteo esta pregunta? Porque uno como desarrollador puede llegar a lograr un punto intermedio, como que dice que no es lo perfecto, como brinda TCP, ni lo desastroso o lo que no fiable que brinda UDP. Yo puedo llegar a un equilibrio o exigir un poquito más de lo que me brinda UDP,
pero ahí el control ya lo hace la aplicación, no el protocolo, ¿sí? No el UDP ni el TCP, sino nosotros. Ahora, si yo como desarrollador quiero que me garantice que lleguen todos los datos, que lleguen ordenados, no que lleguen ordenados, que se entreguen ordenados y que sean íntegros, y no me conviene controlarlo yo, me conviene delegarlo al protocolo TCP que funciona muy bien. ¿Estamos? Me refiero a que se pueden encontrar como puntos intermedios. Bien, entonces ya vimos los 5 servicios que brinda la capa de transporte. Ahora nos vamos a poner a estudiar o a aprender cómo funciona el protocolo TCP. Este protocolo, ahí está lo que significa, protocolo de control de transmisión, no de transporte, sino de transmisión. Y tiene como muchas características, vamos a irlas viendo de a una. Obviamente que vamos a repetir algo de los servicios que estuvimos analizando recién, porque es un protocolo que brinda esos servicios. Es un protocolo orientado a conexión y brinda un servicio fiable, ¿sí? Servicio de transporte fiable. Con eso ya decimos un montón de cosas. Que hay que establecer la conexión, que tiene que estar de acuerdo a origen y destino. ¿tá? Siempre esto de orientado a conexión es una conexión lógica, no física. ¿sí? Esto de orientado a conexión siempre es lógico. Toda la capa de transporte, es más, de acá para arriba, o sea, de capa de aplicación y transporte, son todas lógicas, no físicas. Bueno, acá está, establece una conexión lógica, extremo a extremo, sobre la interred, que es totalmente no fiable. ¿Por qué? Porque en el protocolo que está en la capa de interred de TCP/IP es IP, ya sea IPv4 o IPv6, son los dos no fiables. ¿Se acuerdan que IP era un protocolo que era de máximo esfuerzo, no garantiza nada? Es más, es tan antipático que tuvieron que desarrollar el protocolo ICMP para que si un paquete no se entregaba porque el host estaba inactivo, porque la red era inalcanzable, se activaba el protocolo ICMP, pero el IP no avisa absolutamente nada. ¿Qué se hace? ¿Cómo funciona el TCP en el origen? Imagínense el proceso de encapsulamiento. Nosotros tenemos en la capa de aplicación que va a generar datos. Esos datos van a ser entregados a la capa de transporte. ¿Y qué pasa si yo quiero transmitir a la red un archivo de 4 megas? ¿Puedo encapsular 4 megas en un segmento, ese segmento en un paquete en una trama o no? 4 megabytes. No, las tramas no entran. No entran. ¿Qué tamaño tenían, Facundo? Las tramas. La carga útil, ¿cuál era la de una trama? Por ejemplo, la Ethernet, que es más fácil. 1500 bytes, ¿no era? Claro, muy bien, 1500 bytes, perfecto. Entonces son 1500 bytes, 1,5K aproximadamente. Si yo quiero transmitir, ¿cuánto habíamos dicho? 4 megabytes, obviamente que no cabe. Entonces hay que dividirlo. ¿Quién divide y dónde? A ver. La capa de aplicación, transporte interred o host a red. ¿Cuál divide? ¿No se acuerdan? Cada capa va Internet, dividiendo profe. de acuerdo a lo máximo que puede transmitir. O sea, cada una se encarga de dividir lo suyo. Bien, bien. A ver, la primera división, o sea, la capa de aplicación le pasa los 4 megabytes a la capa de transporte, se los pasa enteros a los 4 megabytes. ¿Qué hace la capa de transporte? La capa de transporte los divide, los segmenta. ¿sí? Entonces, la capa de transporte recibe los 4 megas, los va a segmentar, dividir, por ejemplo, en 1000 bytes, y le agrega una cabecera. Y forma lo que se llaman segmentos. ¿sí? Ese segmento se lo pasa a la capa de la capa de interred, que sería la capa IP. IP le agrega una cabecera y se lo pasa a la capa de enlace. La capa de enlace le agrega una cabecera y se lo pasa directamente al cable o a la fibra óptica o al aire y viajan los bits. Lo que ustedes se quedaron pensando y no me respondieron es que me parece que se quedaron pensando que la capa IP podía fragmentar. ¿sí? Quizás por eso dudaron y no me respondieron que la capa de transporte es la que divide. Normalmente la que divide es la capa de transporte. Solamente si la capa de IP o el protocolo IP tiene que mandarlo por una red que tiene una MTU, ¿se acuerdan? Un MTU significaba unidad máxima de transferencia. Si tiene una MU menor, entonces ahí sí fragmentaba. Pero lo que se hace hoy en día es que para tratar de evitar esa fragmentación, porque le lleva como mucho tiempo
al router y a la PC, en caso de que la PC lo tenga que hacer, dividir en fragmentos, agregarle una cabecera, ponerle el desplazamiento dentro del fragmento y demás. Directamente ya el TCP hoy en día construye segmentos pequeños para que se puedan encapsular en una trama Ethernet. ¿Sí? Entonces, el que divide normalmente es la capa de transporte. El TCP va a dividir todos los datos que le pasa a la capa de aplicación en trozos que se van a llamar segmentos, y a eso le va a agregar una cabecera. ¿Tá? Solamente en caso de que la capa de IP tenga que encapsular en una capa de transporte y que tenga una MTU menor, va a volver a fragmentar la capa IP, pero normalmente ya no se hace eso. Es más, eso lo hace IPv4, IPv6 se acuerdan que ya no fragmentaba. Bien. Entonces, y le pone números, porque acuérdense que el TCP brinda el servicio fiable. Y el servicio fiable dijimos que entregaba los datos ordenados. Entonces, en la cabecera del TCP ya vamos a ver que se le pone número de secuencia. Ya vamos a ver en qué consiste ese número. Entonces, eso se hace en el origen. En el origen se dividen los datos, se segmenta. En el destino, al revés. Como el destino va a recibir, puede recibir los datos todos desordenados, entonces el TCP los va a ordenar en función de ese número de secuencia y va a unir todo, o sea que va a unir los 4 megas. Una vez que tenga los 4 megas, se los va a pasar enteros a la capa de aplicación. ¿Se entiende? Es decir, la capa de aplicación quiere los 4 megas. Se los pasa en el origen los divide. Y en el destino reensambla, une todo eso, le saca la cabecera de la capa de transporte y se lo entrega a la capa de aplicación a los 4 megas, completo y perfectamente ordenados, sin que falte nada, porque si llega a faltar algo, se va a retransmitir. ¿Quién controlará la retransmisión? ¿El origen o el destino? ¿Qué les parece? Si se perdió un segmentito, no llegó. ¿El destino, profe? O sea, debería avisar. Bien, si yo a ustedes les encargo, les digo a principio de año, les voy a mandar trabajos prácticos, pero no les digo cuántos son los trabajos prácticos. Ustedes me pueden decir, hey, profe, ¿le faltó mandar un trabajo práctico más? ¿Quién sabe cuántos trabajos prácticos son? ¿El origen o el destino? El origen. El origen. Entonces, el que controla siempre es el origen. ¿Estamos? Yo les mando un trabajo práctico y ustedes me mandan un OK de recibido o me lo entregan el trabajo práctico hecho. Entonces yo registro que ese trabajo práctico ya está listo, me desentiendo. Les mando otro trabajo práctico y ustedes no me lo entregan. Entonces, ¿qué hago yo? Se los retransmito. Es decir, que el origen es el que controla la retransmisión. Si no recibe la CK o el acuse de recibo, considera que se perdió. Lo que se puede perder es el mensaje original o el acuse de recibo, porque también se podría perder el acuse de recibo. Y yo me creo que ustedes no lo recibieron el trabajo práctico y sí lo recibieron, ¿sí? Entonces, siempre el que controla, el que decide qué transmitir y cuándo es el origen. ¿Cómo lo hace? Manda los datos y pone un reloj, pone un cronómetro. Dentro de ese tiempo tiene que llegar un acuse de recibo. Si no llega ese acuse de recibo, el origen considera que se perdió, que se perdieron los datos, y retransmite. ¿Está? Bien. Entonces, en el destino, sacamos todas las cabeceras de la capa de transporte de los segmentos, se unen todos los datos, acuérdense el encapsulamiento. Los datos se encapsulan en un segmento en un paquete, ¿sí? Se sacan todas esas cabeceras, que es información extra, y se dejan solamente los datos. Se une todo y se entrega a la capa de aplicación. Y acá lo que hace el TCP es multiplexar y demultiplexar, lo que dijimos recién, por si ustedes tienen varias pestañas abiertas o están ejecutando varias aplicaciones en sus computadores, ¿sí? Todas esas aplicaciones dijimos que viajaban por el mismo medio físico, por el mismo medio de transmisión. Bueno, seguimos porque el TCP hace muchas cosas. El TCP. Ahora estamos viendo como características generales, ya vamos a ver cuando estudiemos la cabecera, cómo lo hace en realidad, qué campos usa, qué variables maneja y demás. ¿Se acuerdan cuando vimos, me parece que en la unidad de, bueno, no me acuerdo el número, creo que era la 4, control de congestión? Planteamos, yo les hice un gráfico de la diferencia entre control de congestión y control de flujo, ¿se acuerdan? Dijimos que el control de congestión afectaba a todos los componentes de una red. En cambio, el control de flujo, la idea era que
una máquina que estuviera lanzando muchos datos hacia el receptor, no lo saturara, es decir, que un emisor rápido no sature a un receptor lento. Entonces, si yo, por ejemplo, les empiezo a dar 20 trabajos prácticos por día, ustedes van a decir, profe, pare un poco, no podemos seguirle ese ritmo. Entonces, ustedes implementan el control de flujo y me dicen, profe, mande solamente un trabajo práctico por día. Eso es controlar el flujo. ¿Por qué? Porque el emisor está lanzándole tantos datos al receptor que el receptor no tiene un lugar físico para almacenarlos. Se lesiona el buffer, básicamente, ¿sí? Entonces, para que no se descarten datos, para que no se descarte información, el receptor le dice al emisor que le mande menos información. Eso significa control de flujo. Ya vamos a ver cómo lo hace. El TCP básicamente usa una variable que se llama ventana. Ya lo vamos a ver dentro de un rato, cuando veamos la cabecera. TCP obviamente utiliza puertos lógicos, para distinguir una aplicación de otra aplicación. Y acá surge lo que habían preguntado, no sé si era Matías, no me acuerdo, cómo distinguía, o Felipe, bueno, no me acuerdo, cómo distinguía un servidor web las 1000 comunicaciones que tenía de distintos usuarios. Bueno, atentos acá, lo distingue a través de algo que se llama sockets. ¿Sí? Los sockets son como, no sé, se les llaman puntos terminales, no sé la traducción exacta. ¿Qué es lo que forma parte de un socket? Tiene la dirección IP más el número de puerto. De esta forma, con la IP más el número de puerto, se puede identificar de manera única e irrepetible cualquier comunicación en Internet. Fíjense lo que estamos diciendo. En Internet no van a haber nunca en la vida dos dispositivos que estén manejando el mismo socket, ¿sí? ¿Por qué? Porque o se distinguen por el número de IP, porque son máquinas distintas, o si son aplicaciones que se están ejecutando en la misma máquina, van a tener la misma IP, pero se van a distinguir por el número de puerto. Esto es algo así como, ¿se acuerdan del sistema operativo que ustedes vieron los procesos que estaban los PID? Que los procesos que se ejecutaban en una misma máquina, no podían haber dos procesos que tuvieran el mismo número, el mismo PID. Bueno, acá pasa lo mismo. No van a haber nunca dos aplicaciones que se estén ejecutando en la misma máquina que tengan el mismo número de puertos. Siempre va a ser distinto. Entonces, es lo que decíamos recién. Este socket identifica de manera única una comunicación entre dos aplicaciones. A nivel Internet, otra característica del TCP es que brinda conexiones duplex punto a punto. ¿Qué significa duplex? Que el TCP permite tanto enviar como recibir. Para enviar va a tener que abrir un socket, para recibir va a tener que abrir otro socket. Y esas conexiones son punto a punto. No existe el broadcast en TCP. Yo si quiero hacer, por ejemplo, un broadcast entre un servidor y 5 dispositivos, tengo que crear 5 conexiones distintas. O sea, las conexiones TCP van a ser punto a punto. En realidad van a ser no 5, sino 10, porque yo voy a tener que abrir 10 sockets, 2 por cada conexión. ¿Sí? Son conexiones punto a punto. No existe, vieron que las direcciones IP sí se podía hacer un broadcast con el, no sé, punto 255. Acá no existe un número de puerto que me permita implementar un broadcast. Por ejemplo, si tenemos esta PC y este servidor y queremos que esta máquina le envíe datos al servidor, se tiene que abrir un socket, el socket en esta dirección. Si el servidor también le tiene que enviar datos, se va a abrir en ambos, en la siguiente dirección. Siempre el TCP abre 2 sockets, nunca va a abrir uno solo, ¿sí? Para que pueda establecerse una conexión en TCP, se tienen que abrir 2 sockets sí o sí. Es como una fibra óptica. ¿Se acuerdan que la fibra óptica viajaba la señal en una sola dirección? Bueno, es así. Este socket viaja los datos desde la PC al servidor, este otro socket desde el servidor hacia el cliente, sería hacia la PC. De ahí viene lo de duplex, ¿sí? Y punto a punto. Bueno, yo sigo avanzando. Si ustedes tienen alguna duda, me preguntan. Justo le iba a preguntar, recién dijo para qué, o sea, estaba dando, dijo, se tienen que abrir 2 sockets sí o sí, pero ¿para qué era? Por cada conexión, por ejemplo, si hay un servidor que se está conectando con 5 dispositivos distintos, va a abrir 2 sockets por cada dispositivo. Entonces van a ser 10 conexiones, 10 sockets, considerando el socket como una conexión. Claro. Por si quería hacer
No existe el broadcast, Micaela. Entonces, si vos querés un servidor mandarle datos a varios dispositivos, tiene que abrir 2 sockets por cada dispositivo. Y los va a manejar en forma independiente, punto a punto. ¿Sí? Sí. Bueno. Gracias. No existe broadcast, acuérdense. Son comunicaciones deep independientes. Vamos a ver cómo se usan los sockets para que se queden tranquilos que no hay 2 sockets en el mundo que tengan el mismo valor, ¿sí? Eso es muy ingenioso, como quien dice, haber logrado eso. Porque con las IP sí existen las IP públicas y demás, pero con el tema del socket ya no. Entonces vamos a tener una PCA que tiene estas direcciones IP y este número de puerto, por ejemplo. La PCB, que tiene otra dirección IP, y el mismo número de puerto. A propósito, les puse el mismo número de puerto. ¿Puede darse que una PC esté manejando un número de puerto y otra PC esté manejando el mismo número de puerto? Sí. Sí, perfecto. ¿Por qué? Muy bien. El número de puerto tiene significado local. Tiene una implicancia o afecta a la propia PC. Muy bien. En cambio, la IP no. La IP no podría ser la misma, ¿o sí? ¿Esta PC podría tener la misma IP que esta otra? ¿Qué les parece? ¿Podrían 2 máquinas en Internet tener la misma IP y estarse comunicando? No, pues No. pública no. Perfecto. Pública no. Dijimos que no. Con todo lo que ya sabemos de IP, con seguridad tendremos que decir que no. ¿Estamos? Bien. Y acá está el servidor web con otra dirección IP. Y como es un servidor web, los servidores web por defecto escuchan en el puerto 80. ¿Está? Entonces vamos a suponer que se establece una comunicación entre la PCA y el servidor web. Entonces se tienen que abrir 2 sockets. El socket origen va a ser la IP de la PC, 2 puntos, se suele poner así, y el número de puerto. Todo esto es la identificación del socket. Y el socket, este es el socket origen, que identifica la máquina origen. El socket destino es la IP del servidor y el número de puerto en el que escucha el servidor, que es el puerto 80. ¿Vamos? En el servidor, los sockets se invierten. El socket origen va a ser la IP del servidor más el número de puerto. Y el socket destino, la IP de la PC A y el número de puerto. ¿Qué pasa ahora si la PCB también quiere conectarse al mismo servidor? ¿Qué va a pasar? Va a tener que identificar su socket origen, que es su IP, más el número de puerto, y el socket destino, que es la IP del servidor y el número de puerto. Fíjense que coinciden acá el socket destino y el socket destino. Pero como la comunicación se abre entre los 2 sockets, es decir que se va a establecer identificado en el servidor todos estos valores, la comunicación es única. ¿Por qué? Porque se distingue por este socket. Acá lo abro. Este servidor va a receptar la comunicación de la PCB y va a guardar en su RAM, por ejemplo, la identificación del socket origen, que es su IP y el puerto, que es el mismo, porque él es la misma máquina y escucha el mismo puerto, pero el socket destino ya es distinto, porque es la PCB y el número de puerto. ¿Tá? Entonces, estos valores, fíjense que son únicos e irrepetibles. Y una pregunta, ¿qué pasa si la PCA abre otra conexión contra el servidor? ¿Cómo será el socket origen de la PCA? Si abriera otra conexión al mismo servidor web, ¿cómo sería? ¿O podría usar el mismo? Debería tener otro puerto. Debería tener otro puerto, perfecto, muy bien. Entonces, el socket origen diría 141.230.2.5001, por ejemplo. ¿Sí? Pero sí o sí un número diferente. Nunca jamás en una misma máquina pueden haber 2 aplicaciones con el mismo puerto, porque si no, no se distinguen una de otra en un dispositivo. El socket destino sería el mismo. ¿Y el servidor cómo distinguiría la otra comunicación? Porque el socket de origen sería igual, pero el socket destino sería distinto, porque acá diría 50.001. ¿Estamos? Entonces, de esa forma, ya sea por el número de puerto o por el número de IP, se puede distinguir o identificar un socket de manera única e irrepetible. ¿Está? ¿Cuántos bits tendrá un socket? A ver. ¿Cuántos bits tendrá un socket completo? 32 más 16 del socket, creo que también. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Felipe. 32 más 16 son 48. Muy bien. ¿Siempre el socket tendrá 48 bits o podrá tener otro valor? Una pregunta capciosa esa. Y en IPv6 es más grande.
Muy bien, Matías, muy bien. IPv6 es más grande, perfecto. O sea, no siempre el socket tiene 48 bits. Va a depender de qué IP estemos trabajando. Si es IPv4 o IPv6. Si es IPv6 son 128 más 16. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Sigamos. Yo acá le hice el ejemplo, bueno, con la IPv4 porque era más fácil. Una pregunta. Bueno, pero esta ya creo que ya lo saben. ¿Pueden dos PC diferentes tener el mismo número de puerto? Sí, porque el Sí. puerto depende de la aplicación. Exacto. Sí, porque justamente acá el ejemplo lo tiene. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces a ver la cabecera del TCP, en que consiste en los diferentes campos. Como todas las cabeceras que hemos visto, por lo menos el protocolo IP, IPv4 y IPv6, están organizadas en palabras o renglones de 32 bits. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene es la identificación de los puertos. Puerto origen, puerto destino. ¿Tiene número de versión el TCP o no? A ver, fíjense. Habrán varias versiones del TCP funcionando. Aparentemente no. Aparentemente no. Muy bien. Lo hicieron tan bien, lo pensaron tan bien, que dijeron no, lo hacemos una sola vez y nunca más va a haber que actualizarlo ni nada. Entonces hay una sola versión del TCP. De hecho, no existe el campo, o sea, no se podría actualizar, habría que desarrollar un protocolo totalmente nuevo. Está muy bien diseñado, la verdad, funciona perfecto el TCP. Simplemente se dejaron acá unos bits por las dudas y se agregaron estos 2 bits. Con el tiempo agregaron estos 2 bits que ya vamos a ver de qué se trata. Son flags, estos son banderas. Entonces, la primera palabra es puerto origen, puerto destino. Como tiene 16 bits, lo partimos a la mitad, 16 para el origen, 16 para el destino. Después tiene el número de secuencia. Con este número se van a ordenar los segmentos. Ahora lo estoy viendo a lo rápido, ¿no? Ya lo vamos a ver uno por uno. El número de confirmación de recepción, esto se usa como ACK, o acuse de recibo. Bueno, acá ya vamos a ver la longitud medida en palabras, unos flags, tamaño de ventana, bueno, ya lo vamos a ver de a poquito. Y por último, tienen siempre el campo opciones, que es variable. Ven que acá esto significa que el campo opciones puede tener más palabras. Y por último tenemos los datos. ¿Qué habrá acá en la parte de datos? ¿Qué les parece? Los datos de la aplicación, digamos. Exacto, ahí van los datos de la aplicación. En nuestro famoso archivo de 4 megas, ahí habría una partecita de ese archivo de 4 megas. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Eso para que se ubiquen. Está como graficado de manera vertical, no horizontal. Vamos a ver uno por uno. Entonces, puerto origen y puerto destino identifican los puntos terminales de la conexión, los puntos extremos de la conexión. Ya lo vimos recién en el ejemplo. El puerto de origen, cada vez que se abre una ventana o una aplicación distinta o una pestaña distinta, se le asigna un número de puerto de origen diferente. Y el destino es contra el servidor que nosotros nos vamos a comunicar, ¿sí? Normalmente. A ver, ¿quién inicia la comunicación? ¿Cliente o servidor? ¿Quién la empieza? El cliente. El cliente. Muy bien, Micaela. Siempre el cliente inicia la comunicación. Entonces, el puerto de origen va a ser el puerto que se ejecuta en mi máquina, en mi PC, y el puerto de destino normalmente es un servidor. Muy bien. Número de secuencia. El número de secuencia, fíjense, el TCP no numera los segmentos, porque eso exigiría que los segmentos tengan todos el mismo tamaño, sino que lo que numera son bytes. Se van a numerar los bytes. Ejemplo, si yo tengo que mandar, no sé, 3000 bytes, mi archivito tiene 3000 bytes, el primer segmento va a tener el número del primer byte que yo envío, sería el 1. Si estoy mandando de a 1000, el segundo segmento tendría el 1001 y el tercer segmento tendría el 2001, o sea, se numeran los bytes que yo voy enviando. Sí, el número de secuencia va el valor del primer byte que va en la carga útil, acá. ¿Sí? Si es el primer segmento, irá el 1. Si es el segundo segmento, irá el 1001, el 2001 y así sucesivamente, suponiendo que son de 1000 los segmentos, ¿sí? Que segmento en trozos de 1000 bytes. Este es el campo que me permite en el destino reordenar esos segmentos y pasarlos a la capa de aplicación totalmente ordenados, ¿no? Bien. ¿Qué significa el número de confirmación de recepción? Es el acuse de recibo, que lo que se acusa es, en realidad, el valor del siguiente byte esperado. ¿Qué significa eso?
que si yo recibí hasta el byte número 2000, en el siguiente segmento que se envíe, se va a mandar en este campo el valor del 2001, que es el siguiente byte que espera recibir en destino. Ya con un ejemplo me lo van a entender, porque así en el aire cuesta imaginárselo. Después tenemos la longitud de la cabecera, que son, siempre se miden palabras de 32 bits, siempre, que son como renglones, ¿sí? Cada renglón tiene 32 bits. Y como dijimos que el TCP garantizaba la integridad de los datos, obviamente se calcula una suma de verificación, un checksum en el origen, y ese valor se coloca en la cabecera. Cuando llega al destino, el destino vuelve a aplicar el mismo algoritmo y compara los valores que le dio al algoritmo y el valor que viene en el campo de suma de verificación. Si es correcto y si coincide, envía el acuse de recibo. Si no coincide, no reenvía nada. No envía nada porque llegó corrupto, llegó dañado ese segmento. Y hay algo, puntero urgente, ya les muestro acá. Acá está el puntero urgente. ¿Qué sirve? El TCP es muy potente. ¿Por qué? Porque en un paquetito, en un segmentito, perdón, de datos, me permite mandar un acuse de recibo de lo que el origen le mandó al destino, y además me permite mandar información urgente. ¿Qué significa algo? ¿Qué pasa si ustedes están descargando un archivo y ponen escape y quieren anular eso? El TCP se lo tiene que mandar a decir al otro extremo que ustedes apretaron escape. Esos serían datos urgentes que se pueden mandar mezclados entre los datos originales que se están enviando. Entonces, ¿cómo puedo mandar acá información normal y además información urgente? Porque acá se pone un puntero, que acá, por ejemplo, si a partir del byte número 800 es la información urgente, a partir del byte 800 de todos estos datos, yo acá pongo 800, ¿sí? Y además enciendo un bit acá que se llama URG. Entonces, si en el receptor reciben un segmento que tiene este bit encendido, rápido se fija el valor de acá, que es 800. ¿Qué hace en el destino? Ignora los primeros bytes y se pone a leer a partir del byte 800. Es como si en el mismo segmento se pudiera enviar información extra, información de control. ¿Sí? Eso se llama información urgente. Bien, vamos a ver todo el número de secuencia y todo eso, que yo se los pasé medio rápido. Vamos a ver un ejemplo, así con eso se Profe, entiende bien. Sí. disculpe la pregunta. En el caso anterior que dijo lo de urgente, ¿qué pasó con los bytes que están antes del puntero de urgente? Los ¿Los va, lee, los descarta, los deja no, para el final? los lee, pero es como, ¿cómo te puedo decir? Es como que tiene que interpretar rápido la aplicación a partir del byte 800. Es como si vos, a ver, viste cuando le das un trabajo a un jefe, le das una carpetita y le pones arriba esos pedacitos, no me acuerdo, de 3M, esos papelitos amarillos con un mensaje urgente. Tu jefe, ¿qué va a hacer? No se va a poner a leer toda la carpeta, sino que lo que primero enfoca la atención es en el papelito 3M que dice hacer tal cosa o ver a partir de la página 80. Entonces, ¿qué hace tu jefe? Agarra la carpetita, lee eso y no lee las páginas 79, sino que lee a partir de la 80, porque es la información importante o urgente. Es para eso. No es que lo va a ignorar, sino que se va a enfocar primero a partir, va a leer la información urgente que le manda a decir el origen al destino, y después sí, tranquilo, lee de la página 1 a la 79. Ah, está bien, claro. ¿Se entiende? No es Como que la termina la lectura de descarte. ahí, claro, después vuelve para atrás. Exacto, no es que la descarta, sino que primero atiende otra información, ¿por qué? Porque es más urgente, atiende primero lo otro, y después tranquilo, lee los datos que le manda el origen. Bien, bien. ¿Mm? Gracias. Bueno, vamos a suponer acá que tenemos dos dispositivos, A y B, que se están enviando datos en un tamaño de 1000 bytes. En general es un poquito más de 1000 bytes, pero el tamaño exacto es todo lo que permite que se encapsule en la capa de Ethernet, en la trama de Ethernet, a 1500, ¿sí? Pero yo acá les pongo 1000 porque es mucho más sencillo explicar este tema. Entonces, vamos a suponer que la PCA le manda dos segmentos, del byte 1 al 1000 y del byte 1001 al 2000 a la PCB. Viajan esos segmentos, perdón. En el campo número de secuencia, ¿se acuerdan que se ponía el valor del primer byte que se está enviando? Por eso se le pone 1. Y acá, como el primer byte es el 1001, se le pone el 1001. Esto forma parte de un archivo, ¿sí? De un archivo grande que se está dividiendo
en trozos de 1000 bytes. Viajan, bueno, yo le puse 1 porque es lo primero que viaja hacia el PCB. El PCB, perdón, no lo veía porque el chat me lo estaba tapando. Cierro un poquito el chat. Cuando llegan esos segmentos a B, ¿qué hace B? Lo que hace es primero chequear la suma de verificación para ver si están íntegros, si son correctos, ¿sí? En caso de que sean correctos, los dos, tiene que enviar un acuse de recibo. Pero como también tiene que mandarle datos de B hacia A, porque normalmente las comunicaciones son duplex, es decir, viajan datos de A hacia B y de B hacia A, entonces, vamos a suponer ahora, yo les puse con otro color, los datos que viajan de B hacia A son de color verde, ¿sí? Tiene que mandar, y le puse otro valor del byte para que no nos confundamos, del byte 6001 al 7000, supongamos que ya le mandó a los anteriores, ¿sí? Entonces, el B va a construir un segmento, que son los datos que le tiene que mandar hacia A. El nombre de secuencia va a poner 6001, porque es el valor del primer byte que va en la carga útil. Acá faltan todos los campos de la cabecera, ¿no? Están solamente graficada la parte de datos. ¿Y qué irá? ¿Qué les parece? ¿Qué irá en el número de reconocimiento? O sea, en el acuse de recibo, ¿qué número irá? Si dijimos que era el siguiente byte esperado, el valor del siguiente byte esperado. 7001. Cuidado, que ahí nos empezamos a confundir. Estos son los segmentos que A le manda a B. Este verde es lo que B le va a mandar a A, de datos. Pero lo que tiene, el acuse de recibo que B le tiene que mandar a A es con respecto a esto o con respecto a esto. ¿Con amarillo o con respecto a lo verde? De lo amarillo tiene de decir que recibió lo amarillo. Claro, muy bien. Recibió lo amarillo. Entonces, ¿qué número de reconocimiento iría acá? ¿Hasta qué byte correcto recibió? 2001, profe. 2000. O sea, Bien, va a enviar 2001. Recibió hasta el 2000. exacto, exacto. Muy bien, recibió correctamente este el 2000 y el siguiente byte esperado, que espera recibir desde A, es el 2001. Entonces, el número de reconocimiento va a 2001. Esto para que entiendan qué significa el valor del siguiente byte esperado, porque así como concepto no se entiende nada. Pero acá en una aplicación concreta lo van a entender, ¿sí? El número de secuencia lleva el valor del primer byte que yo mando en la carga útil, ¿sí? En la parte de datos. El número de reconocimiento va al siguiente byte esperado que B espera recibir desde A. O dicho de otra forma, si yo recibí correctamente hasta el 2000, este valor es el valor siguiente, el 2001. Bueno, espero que se haya entendido. Lo vamos a ir viendo un poquito más. Profe, pero Sí. el origen nunca le avisó que iba a haber un tercer paquete 2001. No, Pero exacto. él le manda. B no sabe. Muy bien, Micaela. B no sabe que hay más datos, pero por las dudas le dice, o sea, no sé por qué lo hicieron así, sinceramente yo no desarrollé el protocolo TCP. Acá podrían haber puesto 2000. Ahí se me fue el mouse. Lo correcto, están viendo el mouse, ¿no? No se perdió en el camino. Sí. ¿Lo ven? Bien. Yo si hubiera desarrollado el protocolo hubiera puesto 2000 acá, el número de reconocimiento, pero bueno, ellos lo hicieron así, no sé por qué, ¿sí? Entonces, no sabe, tenés razón, podría haber sido el último Micaela, y ya está. Claro, Pero bueno, eso pensé que iba, sí, y después sí, cuando dije 2001 dije, bueno, a lo mejor el origen me perdí y mando también algo más. Pero no. Acá podrían ser solamente estos dos y B le manda a decir, hey, mándame el que sigue. Y no hay más, no existe el que sigue, ¿está? Pero bueno, lo hicieron así, el protocolo no sé por qué. Vamos a suponer que A recibe, entonces lo amarillo son datos que A le manda a B. Lo verde son datos que B le manda a A, ¿sí? Están haciendo un intercambio de información. Entonces, este 2 significa que es segunda instancia, le manda estos datos B hacia A, llegan al destino, y ahora vamos a suponer que A tiene que mandarle más datos, ¿sí? más segmentitos. Sigue del 2001 al 3000 y del 3001 al 4000. ¿Qué valores irán acá en número de secuencia? Porque creo que me aparecen todos de golpe, por eso no se los quiero poner. ¿Qué número irá acá en número de secuencia? Ay, no tengo el chat. A ver, me lo voy a abrir. 2001. Perfecto, 2001. Bien. Y número perdón, y acá el número de secuencia del 3001. 3001. 3001. Perfecto. Muy bien. ¿Y el número de reconocimiento qué irá? En cualquiera de los dos. 7001. Muy bien. Sin signo de pregunta. Muy bien. 7001. Muy bien, Ariel.
7001, ¿sí? ¿Por qué? Y porque recibió correctamente hasta el 7000. Entonces, estos dos segmentos, A le manda a B con estos valores. El número de secuencia 2001, 3001 y número de reconocimiento 7001. ¿Sí? Viajan, la tercera comunicación sería, llegan esos segmentos acá, y vamos a suponer que ahora que B tiene más datos para enviarle, de 7001 y desde el 8001. Entonces acá iría número de secuencia 7001. Número de secuencia de este 8001. Y número de reconocimiento, ¿cuál iría? El más difícil es el número de reconocimiento. Que B le manda A. ¿Qué diría acá? 4001. Muy bien, perfecto. Ahí lo entendieron. ¿Todo el mundo entiende esto? ¿Sí? Sí, Bueno, espero que se sí, hacen. Sí, perdón, ¿alguien iba a hablar? creo que sí lo entendí. Perfecto, muy bien. Esto es lo más complicadito que tiene el TCP, entender eso, que en un mensaje, fíjense, en un mensaje de datos, B, se llama piggybaking esto, en un mensaje de datos que B le manda a A, también le está mandando un acuse de recibo de lo que A le mandó a B, que es este número de reconocimiento. Fíjense cómo aprovecha la conexión el TCP, porque si no, los que cursaron conmigo en sistemas operativos, yo les hacía esto del acuse de recibo con ACK independientes, pero no tiene sentido mandar un segmento vacío solamente para que cumpla la función de ACK. ¿Se entiende? El TCP aprovecha y en una misma mochila, por eso se llama piggybaking, en una misma mochila con datos manda el acuse de recibo sería el OK de recibido de lo que A le mandó a B. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y así sucesivamente. Puntito suspensivo. Ya lo entendieron. Sigamos, ya vimos esta palabra y esta palabra. Ahora, ahí vimos esta también. Ahora vamos a empezar a ver esta. ¿Sí? Con los flags, que se llama. Estas son banderas. Acá dejaron más bits por si el protocolo tenía que darle mayor funcionalidad. Es como si yo dejara previsto, por si mi casa se amplía, bueno, la amplío. Si le hago techos inclinados y no voy a poder hacer un segundo piso porque ya no puedo. Acá le dejan bits para que pueda crecer de alguna manera el protocolo y darle una nueva funcionalidad. Vamos a ver los bits que están acá. Estos dos se agregaron después, ¿sí? A eso se les llaman flags porque son banderas, son bits, simplemente valen 0 o 1. Eso es todo. ¿Se acuerdan que hemos visto que a ver dónde lo vimos? En control de congestión, me parece, que se podían marcar los paquetitos IP cuando un router estaba congestionado, ¿se acuerdan? Que había un ECN que se llamaba. Habían bits, 2 bits, que se llamaba notificación explícita de congestión, ¿se acuerdan? Se tienen que acordar porque lo estudiaron para el parcial. Entonces, profe. perfecto. Si el router detecta que una de sus interfaces estaba llena de paquetes, o sea, estaba sí, con la cola muy larga, como que dice que se estaba por superar el umbral, entonces encendía los bits ECN del paquetito IP. Ese paquete llegaba al destino. El destino, cuando recibe ese paquete con los bits encendidos, ¿qué pasa? Le tiene que avisar de alguna manera a la capa de transporte que ese bit está encendido. Pero eso tiene que, al final, el que necesita saber que está congestionado el router es el origen, no el destino. Entonces, este bit ese es un eco del ECN que viene de la capa de IP. ¿Sí? Entonces, es un eco, se va a activar para avisarle al origen que el router está congestionado, para que básicamente reduzca la tasa. Creo que les había puesto un dibujito acá, ya va a venir. Y hay otro bit, otro flag, otra bandera, que se llama ventana de congestión reducida, ¿sí? Esto significa el CWR, ventana de congestión reducida, que es simplemente que el origen lo va a encender para avisarle al destino que se quede tranquilo, que ya redujo la tasa. Es decir, que cuando el origen recibe este bit encendido, dice, parece que ya tengo que reducir la tasa. La reduzco y la forma de mandarle es como si fuera un OK de recibido al destino, es encender este otro bit. ¿Sí? A ver si... Sí, acá lo vemos. Acá lo vemos funcionando. Vamos a suponer que la PCA, que este mismo dibujo creo que es el que vimos en control de congestión.
Vamos a suponer que A le esté mandando datos a B. Acá están los datos que A le manda a B. Este router está congestionado, ¿sí? Entonces los paquetes se marcan, ya van marcados con los bits ECN del protocolo IP. Eran 2 bits porque hay 4 combinaciones. Cuando la PCB recibe esos bits marcados, lo que va a hacer es, se lo pasa, se lo informa, llegan, la notificación explícita de congestión en el paquete IP, esta máquina le avisa a la capa de transporte que está congestionado. ¿Qué hace la capa de transporte? Enciende el bit S, que es el eco de esta congestión, ¿sí? En el segmento TCP que va a viajar desde la PCB hacia la PCA. Cuando llega eso a la PCA reduce la tasa, porque se ve que había mucho flujo de paquetes a la red, reduce la tasa, y la forma que tiene de avisarle a B que ya redujo la tasa es encender esta otra bandera que es el CWR, que es la ventana de congestión reducida. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces ahora vemos cómo interaccionan la capa IP con la capa TCP, todos colaborando con el control de la congestión de la red. Y ya vamos a ver que se colabora de otra forma más a través de una ventana de congestión. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero se entendió esto, es como que acá debería quedar cerrado lo que vimos cuando estudiamos control de congestión, con esos famosos bit ECN de notificación explícita de congestión que venían encendidos en el paquetito IP. ¿Sí? Bueno, acá cuando activa la ventana de congestión reducida es para avisarle a B que ya redujo la tasa. Bien, esas son las 2 banderas que vimos recién. Veamos otra. El URG, la bandera URG de urgente, es la que dijimos que se activaba cuando iba información urgente dentro de la carga útil de la parte de datos. Entonces se enciende este bit, ahí se me va el mouse, se enciende ese bit, en puntero urgente se pone el valor del byte a partir de donde está la información urgente, y nada más, ¿sí? Es como que van acompañados del URG, del valor del campo que dice puntero urgente. El ACK es otra bandera que se enciende cuando el número de reconocimiento, que es ese campo, ¿se acuerdan? El siguiente byte esperado, tiene algún valor. Cuando ese campo tiene algún valor, se enciende este bit, ¿sí? Es como que van de la mano, 2 bits. Así como está el URG y el puntero urgente, está el ACK y el número de reconocimiento, que era el siguiente, el valor del siguiente byte esperado. Después, ya terminamos, vemos las banderas y los dejo libres. Después está el PCH, que significa push. ¿Para qué es esto? El TCP por defecto, lo que hace, fíjense, ¿qué pasa si yo voy y le dejo a mi jefe una hoja en el escritorio? A los 5 minutos voy y le dejo otra hoja en el escritorio. Otra vez le dejo otra hoja en el escritorio. ¿Qué hace mi jefe? Va a esperar que tenga 10 hojas y recién ahí se las va a poner a leerlas, va a empezar a procesar, ¿sí? Así funciona el TCP. Cuando manda datos en el receptor, no se procesan apenas se reciben, sino que se espera un tiempito que haya suficiente datos en el buffer, y una vez que ya hay datos en el buffer, recién ahí el TCP de destino empieza a procesarlos. Ahora, ¿qué pasa si yo mando información muy urgente a mi jefe? Entonces, ¿qué hago? No solamente le dejo la hoja en el escritorio, sino que le mando un mensaje de WhatsApp y le digo, lee lo urgente, ¿estamos? Bueno, esto sería lo de encender este bit push. ¿Qué significa este bit push? Significa que nosotros queremos que la aplicación en el destino, mejor dicho, la capa de transporte del destino, le pase rápido esos datos, por más que sean poquitos, que no es lo óptimo es pasarle de a muchos a la aplicación, por más que sean poquitos, que se lo pase al instante porque es importante que lo procese ahora, ¿estamos? A eso se refiere lo de push. Ejemplo, no sé si me lo van a entender ahora, pero existe lo que se llama, por ejemplo, el SSH, no sé si lo conocen, es una forma de conectarse a un dispositivo de manera remota para configurarlo, o el Telnet. Son distintas aplicaciones que permiten configurar dispositivos remotamente. Entonces, si yo estoy conectado por Telnet o por SSH, voy a tipear comandos. El comando no ocupa nada porque es un segmentito muy chiquitito y lo mando hacia la red. ¿Qué va a pasar? Ese comando se va a quedar atascado en el buffer porque es muy poco, pero yo quiero que se ejecute sí o sí en esa máquina. Entonces, ¿qué se hace? Se enciende el bit push para que apenas llegue ese comando que es pequeñito, que no ocupa muchos bytes, al destino, el destino se lo entregue a la capa de aplicación, se ejecute y se envíe una respuesta. Bueno, no sé si se entiende, ¿sí? Pero la idea es que básicamente los datos, se obliga a que los datos sean procesados apenas lleguen al destino, por más que sean pocos. Esa es la idea del push.
El reset, RST, es otra bandera que permite restablecer una conexión que por algún problema se perdió. Si yo ya tengo establecida la conexión y se interrumpe por algún motivo, se enciende este bit como para restablecerla o resetearla. Y quedan dos bits, el bit SYN y el bit FIN. Dijimos que este protocolo, el TCP, era un protocolo orientado a conexión. Entonces, para poder establecer una conexión extremo a extremo, vamos a ver que se mandan segmentos con el bit SYN encendido, ¿sí? Se enciende este bit. Ya vamos a ver la clase que viene el proceso de establecimiento y liberación. Acá simplemente sepan que para establecer una conexión se enciende ese bit SYN. Esto también se puede usar con ataques de denegación de servicio. Si me llegan segmentos, si yo quiero tirar abajo un servidor, ¿qué hago? Le mando muchos segmentos de petición de conexión, muchos segmentos con el bit SYN encendido. Entonces, ¿qué hace el servidor? Abre una conexión, o sea, abre un socket, abre otro socket. Son sockets truchos, como que dice que no tienen sentido, pero le están ocupando espacio en las tablas al servidor. Si el servidor llega a abrir, por ejemplo, 2000 sockets o 2000 conexiones, es como que yo lo lleno al servidor. Entonces, cuando va un cliente inocente a establecer una conexión con el servidor no lo puede atender porque ya tiene todas conexiones falsas ocupando su atención, ¿sí? Así se hacen los ataques de denegación de servicio. Simplemente mandando segmentos con el bit SYN encendido. Y si yo los mando desde máquinas distintas, a través de zombies, el servidor no tiene forma de saber que son conexiones falsas, ¿sí? Porque provienen todas de distintas máquinas, de distintas IP. Y por último, así como está el bit para establecer una conexión, cuando yo ya quiero finalizar la conexión para liberar recursos, envío un segmento con el bit FIN encendido, ¿sí? Para avisarle al otro extremo que quiero terminar el socket que tengo abierto, porque ya no tengo más datos para transmitir. Bueno, entonces esos serían los flags que usa el TCP. Vieron que son variaditos, o sea, la función de los flags son totalmente variables y simplemente gastan un bit, o sea, es bastante económico el TCP en ese sentido. Bueno, acá vamos a terminar porque me parece que ya es suficiente. Sí, Una Micaela. consulta rápida. En el caso de, o sea, entendí el de push, pero el urgente, no le entendí mucho la diferencia. Creí que era como el push. Bien, el push es simplemente obligar a que los datos que lleguen, que no traen información urgente, simplemente son datos, por ejemplo, ese comando que dijimos de configuración de un router, por ejemplo, estás configurando a distancia o estás configurando un servidor, querés que se ejecute sí o sí. Esos son datos, no es información urgente. Es obligar a la aplicación a que ejecute, o mejor dicho, obligar al TCP que le entregue a la aplicación rápido los datos que acaba de recibir. Eso es un push. En cambio, un URG es cuando vos, dentro de la carga útil de la parte de datos, además de datos, envías bits o bytes urgentes que querés que se procesen, que serían como los escape que apretábamos nosotros para interrumpir, por ejemplo, la descarga de un archivo. Esa es información extra o de control que vos estás mezclando o estás mandando en la parte de datos. La forma de distinguir los datos propiamente dicho, que podrían ser una partecita de un archivo, de esta información de control o extra, es a través de un bit, que es el URG, y de el puntero urgente que te dice el número de byte a partir del cual está la información urgente que tiene que ser procesada en el otro extremo. Los dos te obligan a procesarlo rápido, si esa es tu pregunta, Micaela, pero es información distinta. Es diferente. ¿Se entiende? Es información distinta. Una es información de control extra y la otra es obligarlo a que procese los datos que yo le estoy enviando, pero rápido. Claro. Con el bit push no tiene nada que ver con el URG. O sea, podría estar en 0 el URG y sin embargo yo le mando el push en 1. Claro, me confundió capaz el nombre cuando vi urgente y dije, bueno, a lo mejor. Y al revés, puedo mandar la información urgente y 0 el bit push. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió entonces? Porque, sí, acá viene el tamaño de ventana, que es más complicado. Lo vemos en la clase que viene porque ya es la 1, si no, se van a enojar conmigo. ¿Sí? Bueno, si está todo bien, están liberados, que tengan muy buen fin de semana. Yo, profe, buen fin de. Nos vemos igualmente. Gracias, Muy profe. lindo. Buen fin de. Profe. Hasta luego. Que anden muy bien. Profe.